Hola, en este video hablaremos sobre tres técnicas electroquímicas ampliamente utilizadas para estudiar el comportamiento de los materiales frente a la corrosión, el potencial de circuito abierto, las curvas de polarización, potenciodinámica y la electroscopía de impedancia electroquímica. ¿Pero qué es la electroquímica? Esta es una rama de la química que estudia las reacciones en las que ocurre una transferencia de electrones entre diferentes sustancias. Muchos procesos cotidianos, como el funcionamiento de las baterías o la corrosión de los metales, se explican mediante principios electroquímicos. ¿Y qué es la corrosión? La corrosión es un proceso natural en el que un metal se deteriora al reaccionar con un medio que lo rodee, como lo puede ser el agua, el oxígeno o las sales. Este fenómeno puede reducir la vida útil de los componentes, aumentar los costos de mantenimiento e incluso provocar fallas estructurales que representen un riesgo para la seguridad. Para comprender y prevenir estos problemas se emplean las técnicas electroquímicas, las cuales nos permiten evaluar el comportamiento de los materiales de forma rápida y precisa. Estas pruebas proporcionan información sobre la tendencia de un material a corroerse, la velocidad con la que ocurre este proceso y la eficiencia de recubrimientos o tratamientos de protección. A lo largo de este video explicaremos el fundamento de cada técnica, cómo se interpretan sus gráficas y presentaremos un ejemplo de aplicaciones reales que demuestran su importancia en diferentes áreas de la ingeniería. Quédense a ver todo el video, espero les guste mucho, muchas gracias. Buenas tardes, yo les hablaré acerca de el potencial del circuito abierto, también conocido como OCP por sus siglas en inglés, Open Circuit Potential. El OCP es una técnica electroquímica que consiste en medir el potencial eléctrico natural que desarrolla un material cuando entra en contacto con un electrolito, como una solución salina, sin aplicar, muy importante, sin aplicar corriente ni voltaje externo. Es decir, pues simplemente se observa cómo se comporta el material de una manera natural. Esta técnica suele ser la primera prueba que se realiza antes de aplicar otras técnicas electroquímicas, ya que permite conocer el estado inicial del sistema y sirve como punto de referencia para exámenes y ensayos posteriores que se le van a realizar a cierto material. Pero, ¿qué ocurre cuando un material se introduce al electrolito? Bueno, en ese momento comienzan a producirse de forma espontánea dos tipos de reacciones que ya hemos visto antes. La reacción de oxidación, que es la que genera que el metal pierda electrones, y la reacción de reducción, que es la que genera que gane electrones. Al principio, esas reacciones generan cambios en el potencial del material. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, ambas alcanzan un equilibrio y el potencial comienza a estabilizarse. Ese valor es precisamente el potencial de circuito abierto. Ok, para realizar esta prueba se utiliza un potenciostato, que es la maquinita que podemos observar aquí. Un electrodo de trabajo, que es el material del que queremos estudiar. Un electrodo de referencia, que proporciona un potencial estable para comparar la medición. Y un electrolito, que va a ser el medio donde ocurren las reacciones electroquímicas. Bueno, el procedimiento es sencillo. Primero se prepara la superficie, se introduce el material en el electrolito, se conectan los electrodos al potenciostato, se espera un tiempo al que el potencial deje de cambiar de manera significativa y ya cuando se ha estabilizado, la medición ha finalizado. Se analizan las gráficas como la que tenemos aquí abajo. En la gráfica del OCP, el eje horizontal que tenemos aquí representa el tiempo y el eje vertical representa el potencial. Generalmente se mide en voltios o milivoltios. Respecto al electrodo de referencia, al inicio de la prueba es bastante normal observar cambios rápidos en el potencial, ya que la superficie del material comienza a interactuar con el electrolito. Conforme transcurre el tiempo, estas variaciones disminuyen hasta que la curva prácticamente se vuelve horizontal. Esto indica que el sistema ya alcanzó un equilibrio electroquímico y que el potencial obtenido representa el comportamiento natural del material en ese medio. Es importante mencionar que un potencial más positivo suele indicar una mayor estabilidad electroquímica inicial,
mientras que un potencial más negativo, que esté más abajo aquí en la grafiquita, puede sugerir una mayor tendencia inicial a la corrosión. Sin embargo, el OCP por sí solo no nos permite determinar la velocidad de corrosión. Para eso es necesario realizar otras técnicas, como las curvas de polarización potenciodinámica o la estreptoscopía de impedancia electroquímica. Una aplicación muy interesante que decidí implementar se encuentra en la conservación de monedas y objetos históricos. Antes de restaurar una pieza antigua de cobre, plata o bronce, los especialistas miden su potencial de circuito abierto para evaluar si la capa protectora, conocida como patina, se encuentra estable. Como esta técnica no aplica corriente externa, permite obtener información sobre el estado del objeto sin necesidad de dañarlo. Nos ayuda a decidir cuál es el mejor método de conservación. En conclusión, el potencial de circuito abierto es una técnica y una tarea bastante sencilla, rápida y no destructiva, que permite conocer el comportamiento electroquímico inicial de un material, aunque no determina directamente la velocidad de corrosión. Nos proporciona una referencia muy indispensable para realizar otras pruebas y comprender mejor el estado del sistema antes de realizar un análisis profundo. Hola, mi nombre es Fernando Durán Gamero. En esta presentación les hablaré sobre las curvas de polarización potenciodinámica. Es una técnica electroquímica utilizada para evaluar cómo se comportan los materiales frente a la corrosión. Gracias a esta técnica podemos conocer qué tan resistente es un metal en un ambiente determinado y de esta manera poder predecir su vida útil antes de que esta misma falle. Pero, ¿qué es? Para entender esta técnica, primero debemos de saber que todos los metales tienen una tendencia natural a corroerse cuando están en contacto con un medio, ya sea el agua o una solución salina. Toda esta exposición a estos medios producen lo que conocemos como corrosión. Ahora, la polarización potenciodinámica consiste en aplicar un potencial eléctrico de manera controlada mediante un potenciostato, mientras se mide la corriente que produce nuestro metal. Esta relación entre potencial y corriente nos permite conocer la velocidad con la que se corroe el metal y su resistencia a la corrosión, y de igual manera si es capaz de formar una capa protectora, que esta capa lleva el nombre de pasivación. A diferencia del potencial del circuito abierto o OCP, aquí sí aplicamos un potencial externo para observar cómo responde el metal bajo diferentes condiciones. ¿Bajo qué fundamento estamos haciendo esto? Bueno, ¿cómo funciona esta técnica? Cuando un metal entra en contacto con un electrolito, ocurren dos reacciones al mismo tiempo. La primera es la oxidación, donde nuestro metal va a perder electrones. Por ejemplo, el hierro se transforma en iones de hierro y comienza a corroerse. Y al mismo tiempo, por otro lado, tenemos una reacción de reducción, donde otra sustancia del medio, como el oxígeno disuelto, gana esos electrones que está perdiendo nuestro otro material. Lo que hace el potenciostato es modificar poco a poco el potencial eléctrico y al hacer lo que logramos, acelerar o disminuir estas reacciones. Midiendo la corriente que se genera, podemos determinar qué tan intensa es la corrosión y cómo responde el metal durante todo el proceso. Pero, ¿qué equipo se utiliza? Para realizar esta prueba, se realiza una celda electroquímica formada por 3 electrodos. El primero es el electrodo de trabajo, que corresponde a la muestra que queremos estudiar. Y pues el segundo, este es un electrodo de referencia que proporciona un potencial estable para de esta manera poder realizar mediciones mucho más precisas. Y el tercero es el contraelectrodo, que completa el circuito eléctrico. Todos estos componentes se encuentran dentro de un electrolito que simula el ambiente donde trabajará el material. Y a partir de aquí, finalmente el potenciostato controla el potencial aplicado y registra toda la información. Esta información es necesaria para generar la curva de polarización. Pero ¿cómo podemos ver dicha curva? El procedimiento comienza preparando la superficie para la muestra
de la muestra para así eliminar impurezas. Después se coloca dentro del electrolito y se espera que el potencial se establezca, o más bien se estabilice, obteniendo el potencial del circuito abierto. Una vez estabilizado, el potenciostato realiza un barrido de potencial mientras registra continuamente la corriente generada. Con estos datos se construye la curva de polarización, que será la base para interpretar el comportamiento de nuestro material frente a la corrosión. Y ok, a partir de aquí, ¿cómo interpretamos lo que sigue? Mediante la gráfica. Esta es la parte más importante en la técnica. En el eje horizontal aparece la densidad de corriente, mientras que en el eje vertical aparece nuestro potencial de voltaje. Ya que los valores pueden variar en distintos órdenes de magnitud. Entonces, en la parte izquierda se encuentra la zona catódica, donde predominan todas las reacciones de reducción. Y en el punto donde se van a cruzar las curvas anódicas y catódicas, corresponde al potencial de corrosión o el ECOR. Este presenta el estado natural del material en el ambiente. En ese mismo punto que podemos encontrar, obtenemos la corriente de corrosión, conocida como ECOR, que es uno de los parámetros más importantes porque esto nos va a indicar la velocidad con la cual se está corroyendo nuestro metal. Una corriente pequeña significa que el material se corroe lentamente y tiene mayor resistencia, obviamente. En cambio, una corriente más elevada indica que la corrosión es mucho más rápida. Algunos materiales, como podría ser el aluminio, el titanio o el acero inoxidable, forman una película protectora que hace que la corriente permanezca casi constante a región que en esta zona lo vamos a conocer como zona pasiva. Sin embargo, si seguimos aumentando nuestro potencial, esa película puede romperse y aparecer corrosión localizada, lo que conocemos como una zona de ruptura. ¿Y cómo podemos seguir interpretando estos datos? A partir de ya tener nuestra gráfica, podemos comparar distintos materiales. Si un material presenta un ECOR más positivo, significa que tiene menor tendencia a oxidarse. Y por otro lado, si es el ECOR mucho más negativo, será más susceptible a la corrosión. Una ECOR pequeña nos indica la velocidad de corrosión baja, mientras que una ECOR elevada significa que el deterioro de nuestro material será más rápido. Además, una zona pasiva amplia refleja que el material posee una excelente protección natural, mientras que la ausencia de pasivación indica una mayor vulnerabilidad. Vayamos con un ejemplo práctico. Este es un ejemplo muy interesante, es la evaluación de implantes dentales de titanio. Pero se preguntarán por qué. Esto es porque estos implantes permanecen durante muchos años en contacto con la saliva, la cual tiene cloruros, proteínas, bacterias y muchos cambios de pH que pueden favorecer a la corrosión. ¿Y qué hacemos nosotros? Para evaluar su comportamiento, el implante se coloca en una solución que simula la saliva humana y se realiza la curva de polarización. Lo que se busca obtener aquí es una corriente de corrosión muy baja y una zona pasiva amplia y muy estable. Ahora, si estos resultados se cumplen, significa que el implante podrá durar muchos años sin perder la resistencia ni liberar partículas metálicas, que estos podrían llegar a afectar los tejidos que la rodean. ¿Y qué ventajas tiene? Entre las principales ventajas de esta técnica destaca que permite obtener resultados en muy poco tiempo, calcular la velocidad de corrosión, comprobar diferentes materiales, evaluar recubrimientos protectores y medir la eficiencia de inhibidores de corrosión. Estos los usamos como aeronáuticos en nuestro día a día y tienen muchas aplicaciones industriales, pero también existen algunas limitaciones. Se presentan limitaciones de varios tipos, ya que la prueba puede modificar ligeramente la superficie del metal debido a los potenciales que aplicamos. Además, los resultados dependen de factores como la preparación de la muestra, la temperatura y la composición del electrolito. Finalmente, interpretar correctamente las curvas requiere conocimientos en electroquímica y experiencia en el análisis de datos.
Concluyendo con esto, las curvas de polarización potenciodinámica son una herramienta fundamental para el estudio del comportamiento de materiales frente a la corrosión, lo cual, gracias a estos parámetros como el potencial de corrosión, la corriente de corrosión y la pasivación, es posible seleccionar materiales más resistentes, desarrollar recubrimientos protectores y prevenir fallas antes de que ocurran. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la espectroscopía de impedancia electroquímica. ¿Qué es la espectroscopía de impedancia electroquímica? Bueno, la EIS es una técnica electroquímica no destructiva, lo que significa que nos permite estudiar el comportamiento de un material sin dañarlo. Su principal aplicación es evaluar la corrosión y determinar la calidad de los recubrimientos protectores. Es importante mencionar su diferencia con las curvas de polarización. Las curvas de polarización son técnicas destructivas, digamos, y mientras la EIS solamente aplica una perturbación muy pequeña de corriente alterna, por lo que el sistema permanece prácticamente en su estado natural y no se deteriora durante la medición. Ahora bien, ¿cómo funciona esta técnica? Pues el EIS aplica una señal de corriente alterna de muy baja amplitud, cambiando la frecuencia desde valores altos hasta valores bajos. En cada frecuencia, el material responde de manera diferente y a esa respuesta se le conoce como impedancia. La impedancia es la oposición que presenta un sistema al paso de la corriente alterna. Se parece a la resistencia eléctrica, pero además considera el almacenamiento de carga en la superficie del material. Una forma sencilla de entenderlo es con la analogía de la carretera. Si la carretera está libre, pues los autos avanzan con mayor facilidad, pero si hay tráfico u obstáculos, avanzan con mayor dificultad. Lo mismo ocurre con la corriente eléctrica. Dependiendo del estado del material, la corriente encuentra más o menos dificultad para circular. Ok, para realizar esta prueba se requiere un potencióstato que aplica y controla la señal eléctrica, una computadora que registra y procesa datos, un electrodo de trabajo donde se coloca la muestra y un electrodo de referencia que proporciona un potencial estable de comparación, un contraelectrodo que cierra el circuito y un electrolito que permite el paso de la corriente eléctrica, es el medio. Ok, el procedimiento consta de 4 pasos. Primero se prepara la muestra y se coloca dentro del electrolito. Después se espera que el OCP se estabilice. En el tercer paso, el potencióstato aplica la señal de corriente alterna y cambia la frecuencia. Finalmente, el software registra la respuesta del sistema y genera las gráficas para su análisis. Ahora pasaremos a una de las partes más importantes, que son la interpretación de las gráficas. Se generan 2 gráficas. La primera se llama diagrama de Nisquith, que es la que vimos en clase y es donde se presenta la parte real de la impedancia contra la parte imaginaria. La parte imaginaria, que es la del eje Y, nos indica cuánta energía puede almacenar la superficie antes de devolverla al circuito. Y la impedancia real, que es la del eje X, nos muestra la resistencia que ofrece el sistema al paso de la corriente alterna. También la resistencia a la solución y la resistencia a la transferencia de carga. Si observamos un semicírculo grande en esta gráfica, significa que el material tiene una mayor resistencia a la transferencia de carga. Esto no significa que está mejor protegido contra la corrosión. Si el semicírculo es pequeño, quiere decir que la corriente circula con mayor facilidad y pues por lo tanto el material tiene una menor resistencia a la corrosión. Si el semicírculo está deformado, esto puede indicar que la superficie es irregular o que están ocurriendo varios procesos al mismo tiempo. La segunda representación es el diagrama de Bode, que en realidad consta de 2 gráficas. La primera nos muestra la impedancia en función de la frecuencia. Cuando la impedancia es alta y se mantiene estable en un rango alto de frecuencias, significa que el material o el recubrimiento ofrecen una buena protección contra la corrosión. La segunda gráfica nos muestra el ángulo de fase en función a la frecuencia. Si el ángulo de la fase es elevado durante el amplio intervalo de las frecuencias, indica que el recubrimiento conserva buenas propiedades protectoras, pero si este ángulo comienza a disminuir, puede ser una señal de deterioro o el inicio de la corrosión. El EIS nos permite obtener información muy importante, como la resistencia del material, la calidad de los recubrimientos protectores, el estado de las capas de óxido e inclusive nos permite detectar defectos antes de que la corrosión sea visible a simple vista. Para finalizar, me gustaría mencionar que
Para interpretar completamente los resultados también es necesario analizar parámetros como lo son la resistencia de la solución en la que estamos sumergiendo nuestro material, la resistencia de transferencia de carga y el elemento de fase constante, que nos permiten hacer un análisis mucho más detallado del comportamiento del material. En conclusión, mientras más resistencia, tendremos menos velocidad de corrosión en este tipo de gráficas. Las gráficas se miden en ohms por centímetro cuadrado y pues sabemos que en conclusión, sabemos que un estudio sin recubrimiento tendría una gráfica semicircular mucho más pequeña, pero cuando tiene un recubrimiento tenemos un semicírculo muchísimo más grande. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.